Padre, gracias. Gracias de corazón, Señor. Gracias, Padre, por recibirnos con este milagro de victoria, Señor, en medio de nosotros, en esta escuela, junto con nosotros, Padre. Como levantaste esta niña, Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque así la mantendrás, Espíritu Santo, hasta que tu voluntad la permita, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por ella y gracias por cada uno de los ministros, de los líderes, de los hermanos que están con nosotros aquí, Padre, que todos unidos, Padre, queremos que tú seas nuestro instructor, nuestro mentor, Padre, en este tiempo, que tú nos enseñes, Padre, el corazón tuyo en cada una de estas escrituras, Padre, para que no tomemos a la ligera las cosas que tú entregas a los hombres y a las mujeres que tú le has hecho llamado, Señor. Padre, te pido, Dios, que los cielos tuyos estén abiertos para nuestras vidas, Señor. Que hay una actividad de ángeles, Padre, en los cuatro costados, Señor, activando, cuidando, protegiendo, poniendo en orden todas las cosas que tú nos has puesto en nuestras manos, para que en el nombre de Jesucristo este sea un tiempo de paz, de gozo, de entendimiento, de revelación, de sabiduría, Padre, y de honra a tu palabra, Espíritu Santo, Dios. Padre, actívanos, Señor. Actívanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Actívanos, hermano. Mire esto, lo que yo estoy mirando ahora mismo. Verdaderamente que esto parece como una clase como de restauración, como una clase de abrir los portales del cielo, porque yo estoy mirando que hay alguien que Dios va a levantar. Veo a alguien como que Dios lo va a levantar de una magnitud de poder y de gloria. Es alguien como que tiene en su vida como que no ha podido pisar correctamente en los tiempos del Señor, desde que el Señor habló a su vida, pero Dios veo que extiende sus manos y es como que Dios no toma en cuenta muchas cosas y lo que sí toma en cuenta es que te tienes que apresurar a esta dimensión que te van a entrar. Veo una mujer, es una mujer, óyeme, te van a entrar, hermano. Como sacaron a Lot de la mano, a ti te van a entrar de la mano. Te van a entrar al hoy que Dios quiere que tú estés, en la dimensión que estés hoy. Aleluya. Estoy mirando que se te va a soplar como se le sopló a los discípulos para que pudiese entender las escrituras. Santo Dios. Y Dios te dice, si tú abrieras el libro donde mi vida está escrita, y si tú comenzase a leer día por día, dice el Señor que se te va a añadir peldaño sobre peldaño, renglón sobre renglón, línea sobre línea a tu vida. Y va a ser aún mayor y más rápido lo que voy a hacer a través de ti. Te dice el Señor, aleluya. O sea que lo que Dios está llamando es alguien que se ocupe de entrar a la lectura de la palabra del Señor, que así como tú oras, así como tú buscas, así como tú haces tiempo, que le haga tiempo a la palabra del Señor, porque te va a dar un crecimiento, te va a entrar en una madurez, te va a entrar en una posición de atmósfera espiritual que como que va a ser fácil moverte de de peldaño en peldaño, como un crecimiento espiritual. Gloria al Señor, aleluya. Así que este llamado que Dios está haciendo a alguien o a varias personas, porque son semillas que van siendo regadas, es para que viene crecimiento a tu vida, viene fundamento a tu vida. No importa que tú seas nueva, no importa que tú seas a mitad y no importa que tú tengas ministerio, porque en cada dimensión se abren nuevas puertas y nuevas alturas, aleluya. Para Dios no hay un tope, ¿entiendes? No hay tope. Al contrario, nosotros tenemos que ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mientras podamos respirar en esta tierra,
Vamos a ir creciendo, subiendo, 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 de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén ahí en su casa? No sé a quién Dios le habló, pero si es a ti, levántate en el nombre de Jesucristo. Hazle espacio a Dios, hazle tiempo a Dios, porque Dios te ha dejado mucho tiempo para que haga lo que tengas que hacer, te inicies en lo que quieras iniciar, para que tengas tu profesión, para que tengas ¿cómo se llama? Tu emprendimiento, para que tengas tus cosas, pero ahora Dios te está exigiendo que mires a aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo, porque es un celo que Dios tiene contigo, un celo divino, un celo espiritual del Señor, un celo de amor fuertemente, y viene un trato de Dios, y el trato se te va a hacer muy fácil, porque Dios está contigo. Cuando dicen amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, si ya han llamado, hermanos míos, al final voy a dejar a los saludos o la bienvenida para que me dé un poquito de tiempo que aún nos falta. Este domingo tuvimos la participación de nuestros hijos que viven en Fort Myers, en el estado de la Florida, Juan y Estrella, que estuvieron con nosotros, y Estrella nos trajo la palabra y fue algo muy, muy ungido. De verdad que fue algo que nos impactó a todos, porque esta muchacha vino bajo el poder del Espíritu, confirmando todas las prédicas, confirmando todas las palabras del Señor, confirmando lo que viene. Tremendo, tremendo. Y yo quiero hablarle algo acerca de todo esto que tiene que ver con ellos también, para que ellos entiendan ciertas cosas. Cuando un manto viene de Dios, cuando ese manto viene, cuando ese manto está sobre tu vida, cuando ese manto es soltado, Dios me ha dado la oportunidad para su honra y gloria de ver mantos cuando caen y ver los colores de ciertos mantos que le caen sobre las personas, y todo en lo espiritual tiene un significado. Cada color tiene un significado. Fíjense bien, cuando usted ve unas danzarinas, los colores que porta en banderas, los colores que portan en el vestuario, está marcando algo en el mundo espiritual. ¿Me doy a entender? Los pasos que se da, instruidos por el Espíritu de Dios, son pasos que van rompiendo a los gigantes, van rompiendo la oposición. O sea, cada cosa tiene un significado. Lo que pasa es que nosotros a veces no procuramos estar entendidos de las cosas del Señor, pero la palabra del Señor es tan versátil, tan extensa, tan profunda, tan alta, tan ancha, que hermanos, aun cuando nosotros estemos con el Señor, vamos a seguir siendo instruidos en el cielo. Si usted no sabía eso, seguir siendo instruido, porque eso es infinito, infinito. La palabra del Señor es infinita, la revelación. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque hay personas que están en un tiempo marcado por el Señor, que el manto de Dios descendió a su vida y ellos no han entendido que tienen un manto ministerial para llevar a cabo el reino de Dios donde quiera que ellos estén. ¿Me doy a entender? Entonces, imagínense esto, por ejemplo. Imagínense esta escena. Un profeta anciano que el rostro ya refleja, o sea, está reflejando el fuego divino de la presencia de Dios, y se quita su única posesión de encima terrenal de valor y la arroja a los hombros de un campesino, de un joven campesino. En ese instante que ese profeta mayor hace eso, ¿verdad? Se produce algo en el mundo espiritual que cambia en ese mismo instante el curso de la vida de ese joven campesino que se le fue impartido o se le fue entregado ese manto, ¿ok? Y no solamente cambia, porque cuando viene una impartición del reino de los cielos firme, fehaciente, tangible, visible en el mundo espiritual,
no solamente cambia el destino de la persona que recibe el manto, sino que cambia donde esa persona pisa, sea una comunidad, sea su casa, sea su comunidad, sea su ciudad, sea su nación, dependiendo de la dimensión del llamado o la dimensión del manto de Dios cuando viene sobre su vida. Yo no sé si usted me está comprendiendo, ¿ok? Entonces, cambia aún la historia de una nación, la cambia para siempre, porque esto no es un simple cambio de vestuario como la gente piensa, es una transacción celestial que viene sobre su vida. Aleluya. Así que el concepto de manto en las escrituras es uno de los símbolos más poderosos y, que a menudo nosotros mismos malentendemos las cosas en el ámbito ministerial, porque no se trata de un fetiche religioso ni de una superstición, ¿ok? Porque a la luz de la exégesis bíblica y las costumbres hebreas, el manto, escuche, el manto o el adret de Dios, esa palabra en hebrea, implica esplendor, implica magnificencia, implica poder, representa una asignación del cielo exclusiva y específicamente sobre el nombre de alguien, sobre la persona de alguien. Lo que pasa es que quizás usted no ha entendido cuando eso desciende del cielo sobre su vida o cuando vaya a descender. Usted tiene que dar importancia, usted tiene que abrir los ojos espirituales. Usted no puede estar como papagayo hablando demasiado cuando las cosas del Señor se están manifestando, porque es en un instante. Dice la Biblia en Apocalipsis que Juan estaba en su carne, escúcheme, en su carne, como usted y yo así. Y dice la palabra, en un instante estaba en el Espíritu. O sea, las cosas del Señor cuando viene sobre su vida, usted tiene que estar apercibido, atento. La atención es muy importante porque el cielo se le da honra, se le da interés. Usted tiene que tener interés. Usted no puede leer la palabra así como, ah, el verbo se hizo. Usted tiene que como que hablarle a su alma. Un momentico, esto se está como cayendo. Como hablarle a su alma de que realmente ponga interés, porque en un momento dado, en simple momento dado, usted cambia su vida para siempre. Entonces, el manto representa una asignación espiritual soberana, escuche, que conlleva autoridad, conlleva unción, conlleva responsabilidad, conlleva una cobertura divina específica, que como vuelvo a repetir, tiene nombre y apellido que se llama usted. Cuando usted, cuando usted está, se me fue. Cuando usted está recibiendo ese manto, ¿ok? Viene siendo como una bandera sin asta que usted tiene encima, ¿ok? Es algo como una bandera que flamea así, no por el viento, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que sopla sobre ese manto. Cuando ese manto viene sobre tu vida, es el Espíritu que te lo entrega, por voluntad del Padre, en el nombre de Jesucristo, por los planes que el cielo tenga contigo en esta tierra o mientras vida tú tengas aquí. Eso viene descendiendo del reino a tal específico tiempo, en un tiempo que tú menos quizás piensas, en un momento que tú estás intercediendo, que tiene tiempo buscando, que te cansaste de tu vida cotidiana y quieres un cambio, quieres entrar en algo que tú puedas entender hacia dónde va mi vida. ¿Qué tú quieras que yo haga? ¿Qué hago, Señor? ¿Me entiendes? Porque hay personas, hermanos, que están en lugares correctos, pero en dirección interna pasada. Déjame ver si me explico. Hay personas que están en donde Dios los puso, donde la palabra de Dios lo alimenta, pero ellos no están en ese
en lo vertical de Dios, sino que tienen un paso hacia atrás, 2 o 3 pasos todavía, y no entienden muchas cosas que Dios está hablando, que Dios está haciendo, porque están atrás, porque se han descuidado de su vida espiritual, se han descuidado por muchas ocupaciones y no les permiten que la ocupación de Dios pueda, y cuando yo digo ocupación de Dios no es hacer mucho, ¿me entiende? Sino es intimidar mucho con Dios. ¿Me doy a entender? Hay personas que piensan que el mucho hacer con un afán sin el espíritu se está acercando a Dios o Dios está agradado de ellos. No, no, así no es. Todo lo que se hace en el Señor es en paz, es en reposo, porque ya Él fue el que pagó en la cruz todo. Nosotros tenemos que entrar en el entendimiento de su reposo. La Biblia dice que todavía hay personas que todavía no han entendido eso y andan buscando el reposo en días que tienen 24 horas, cuando el reposo se llama Jesucristo en nuestras vidas. Yo no sé si usted me entiende esto. Entonces, ¿qué es lo que resulta, hermanos míos? Que cuando el manto está listo para ser entregado, hay ciertas vertientes en tu vida, hay ciertas cosas en ti que tú tienes que alinearlas. Por ejemplo, número uno, yo no sé si usted entiende que Dios habla de 2 personas dentro de usted. Una que es el espiritual y otro que es el normal, ¿verdad? Por eso es que dice que uno se va deteriorando mientras el otro se va fortaleciendo. O sea, en la palabra habla de 2 personas. Entonces, ¿sobre quién es que viene el manto? Sobre el hombre interior. Pero el hombre interior tiene que estar siendo alimentado por lo de Dios. El hombre interior, el hombre espiritual tiene que estar en intimidad con el Señor, porque aún lo que Dios te da, si tú descuidas que fue el que te lo dio, si tú descuidas quién te lo dio, Él tiene que hacer una pausa para que te recuerdes en tu vida quién es la bendición, que no es lo que tú tocas, sino lo que tienes adentro de tu espíritu, de tu corazón. ¿Me doy a entender? Hay cosas que se te abren y después no tienes el tiempo espiritual que Dios quiere que tú tengas con Él. Entonces, voy a hablar del manto, ¿ok? Y te dije que este manto viene por causa del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, que sopla sobre tu vida, que es el que te entrega ese manto, ¿ok? Y para entender el peso del manto, primeramente debemos nosotros como hijos de Dios entender que la Biblia fue escrita en una cultura que no es la nuestra, en un tiempo que no es el presente. Entonces tenemos que despojarnos de nuestra mentalidad occidental moderna que tenemos y sumergirnos en el contexto del hebreo antiguo para poder entender un poco lo que el Señor trataba con sus siervos, ¿verdad? Porque Él dijo que todo lo que sucedió en ese pacto es para ejemplo de nosotros, ¿cierto? Para enseñanza de nosotros. Así que en la vida cotidiana de un israelita, la prenda exterior que nosotros conocemos como manto, ellos le llamaban simla, simla, ¿ok? Y no era un simple accesorio, era una posesión como esencial y protegida por la ley, ¿ok? El simla servía como un abrigo durante el día, como una manta para dormir en la noche y como protección cuando había problemas climáticos, o sea, con las inclemencias del clima, ¿ok? Ellos lo utilizaban para abrigarse, para todo eso, ¿ok? El simla, ¿ok? Su importancia era tal que en las escrituras de la Torá o de los 5 primeros libros de Moisés, se le prohibía
¿cómo te explico? Se le prohibía retenerla como prenda de garantía durante la noche. O sea, una gente podía entregarla, pero antes de anochecer tenía que terminar la negociación, porque estaba prohibido que se retuviera el simlá o ese manto, ¿ok? Porque ellos lo utilizaban como cobertura para la noche y ellos cubrían su cuerpo de cualquier frío, cualquier cosa así, ¿ok? Así que eso está en Éxodo capítulo 22, del 26 al 27. Amén. Entonces, la raíz hebrea de esa palabra simla, eh, que realmente significa nombre a o aquello que da nombre, ¿ok? En la mentalidad semitas son los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Muchos estudiosos, con todo respeto, se lo digo, muchos estudiosos de las raíces, eh, simplemente creen que los semitas o cuando se habla de semitas se está hablando específicamente de los judíos y no es así, ¿ok? Eso no es así. Eso tiene que ver con toda la mezclatura del idioma parecido entre los árabes, entre el arameo, entre el hebreo, y también incluye Canaán, incluye Babilonia, incluye lo asirio, como incluye a Israel también. ¿Entendió? Entonces, eh, ¿en qué iba? O sea, el manto exterior representaba la identidad pública y perceptible de la persona, ¿ok? Eso es lo que representaba la palabra simla, ¿ok? Por eso, cuando se dice en la Biblia que rasgaban el manto, yo no sé si ustedes han leído eso, que se rasgaban el manto, ¿ok? O sea, lo que ellos rasgaban era el simla, era una señal de duelo extremo, ¿ok? Lo que significaba que la identidad de la persona había sido quebrantada a tal punto por la tragedia que habían oído o que vieron, según Génesis 37, 34 y Josué 7, 6, ¿ok? Entonces, despojarse voluntariamente del manto o recibir uno nuevo en la mentalidad de ese tiempo y todavía significaba, en esos términos culturales, un cambio radical de identidad y de estatus. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Yo no sé si usted ha recibido una palabra de Dios cuando le dicen, estoy cambiando, um, ¿cómo se llama? Que a veces los profetas dicen, Dios te cambia la autoridad, ¿cómo se llama? La asignación de ángeles mayores, ángeles mayores. Yo no sé si usted ha recibido palabras así. Eso está significando, Dios te cambió el manto. ¿Me entendiste? Por lo tanto, hay una asignación de mayor poder por causa de lo que tú estás portando ahora, que mucha gente a veces no entiende lo que Dios le entrega, porque no indagan, no buscan, no se meten con el Señor y andan con un manto que lo están usando quizá un 5% o un 10%. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, si esto significaba cuando alguien entregaba el manto voluntariamente o recibía uno nuevo, que era un cambio radical de identidad y de estatus, entonces ya usted va a entender por qué en Marcos 10:50 un hombre le arrojó el manto a los pies de Jesús, se quitó la prenda, ¿verdad?, de su manto y lo arrojó ante Jesús, llamado Bartimeo, porque es lo que estaba diciendo, me quito la identidad de ciego, de mis ojos que no ven, que no puedo percibir,
lo de Dios en mi vida y lo quiero intercambiar por el manto que tú me puedes impartir. ¿Entiendes? Así que arrojó su antigua identidad de mendigo ciego para abrazar una nueva. Cuando Cristo le habló, Cristo oró por él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ahora, en la Biblia, hermanos míos, cuando la Biblia se refiere al manto de un profeta o al manto de un rey, ya no usa la palabra simla, sino ahora entra la palabra adret, ¿ok? Adret, que significa o denota una gloria, un esplendor, una magnificencia, un poderío mayor, ¿ok? Así que a diferencia de la simla, el adret representa aquel manto que Eliseo quería de Elías. ¿Están entendiendo? Porque era un manto que llevaban los reyes, los sacerdotes, los profetas como símbolo visible de su investidura divina de parte del Señor. ¿Ok? Así que mientras el manto sin la habla de identidad humana, el manto adret habla de investidura divina. Porque es la investidura que cubre al siervo con la autoridad de un rey o del rey, mejor dicho, el rey de reyes. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos míos? Escuche esto ahora. En esta transferencia generacional, por ejemplo, acuérdense, vamos a hablar ahora de Elías y de Eliseo entonces. Acuérdense, Elías no muere. Elías es arrebatado y su manto va cayendo a tierra porque arrebataron arriba, por lo tanto viene cayendo el manto. O sea, no fue horizontal, fue vertical. Porque quien estaba, ¿verdad? Quien tenía ese manto estaba ascendiendo, por lo tanto venía descendiendo sobre aquel que se le asignó por palabra del profeta mayor que ya iba partiendo o antes de partir, eh, cuando él le pidió la doble porción, ¿ok? Acuérdense, Eliseo no pidió nada, ni una casa, ni ejército, ni aquello, ni estar, ni que lo convirtiera en un rey, ¿ok? Sino que pide una doble porción del espíritu que había sobre Eliseo, sobre Elías. Y usted tiene que entender, si usted lee la palabra bien de la vida de Elías, usted tiene que ver, hermanos míos, que si usted le gusta la película de la compañía Marvel, donde usted está viendo todos esos superhombres, el Capitán América, que sé yo qué, este hombre en vida era una gente así. Oye, este es un hombre que hablaba y los cielos se cerraban, volvía, hablaba, los cielos se abrían, venía agua y corría más rápido que los caballos del rey corría. ¿Entendió? Eran cosas sobrenaturales que este hombre hacía, cosas que si hubiese vivido en este tiempo, la gente, hermano, lo pone como superhéroe dentro de las películas. ¿Me voy a entender? Entonces, él quería una doble porción de lo que él vio a su mentor mientras vida tenía. ¿Me está entendiendo esto? Una doble porción. Y usted sabe lo que él le pidió, lo que muchos se descuidan. Lo que él estaba diciendo en su cultura, en su mentalidad, en su tiempo, es: dame la porción del primogénito. Eso es lo que él está pidiendo, que era doble. ¿Entendió? Él está pidiendo: óyeme, tú no tienes hijo, ya yo dejo de ser siervo, yo soy hijo, yo quiero heredar de ti la porción que heredan los
primogénitos, que es doble la impartición, doble la bendición, doble la revelación, doble la gloria. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Eso está en Deuteronomio 21:17. O sea, Eliseo ya no se posiciona como un sucesor, sino como un heredero legítimo en el mundo espiritual y primogénito espiritual de la unción de Elías. Esto es más allá de lo que usted piensa, de lo que la gente habla. Oye, él está dando una clave espiritual que en el mundo se estaba entendiendo, en el mundo del reino de Dios se estaba entendiendo lo que él pedía. O sea, usted se acuerda lo que pasó con Esaú y con Jacob, que Esaú no valoró la porción de primogénito, mientras que el otro no era, pero la buscaba con hambre, con sed, con pasión, buscaba eso. Entonces hay personas, hermano mío, que son y ya herederos de eso, pero no lo activan, no le dan el valor, no se ponen a buscar intimidad al Señor para que comience a manifestar eso, santo Dios. Y por eso que mucha gente tiene capacidad de Dios y todavía no lo entienden, que lo que ellos tienen de conocimiento para darle a un pueblo que nunca ha oído de Dios es como un catedrático a nuevos creyentes. Pero ellos no entienden lo que el manto que tienen, ellos no entienden lo que han heredado de Dios, ellos no entienden la impartición que le haya venido y entonces pierden el tiempo en, usted sabe, haciendo otra cosa, visitando otro lugar, visitando esto, trabajando allí, cuando ya Dios le impartió que trabajar en el reino directo de parte de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y claro que bueno, déjame seguir, porque después me se va el tema. Entonces, ¿cuál era la condición para que esta clave que le dio al Señor o que habló Eliseo, que no está pidiendo una doble porción simplemente como todo el mundo yo lo que habla doble, pero no, te está pidiendo, hermano, lo que Dios dice que le pertenece a él. Todo primogénito, ¿a quién es que le pertenece? Dice la Biblia, al Señor. Usted tiene hijos, ore siempre por su primogénito, porque el primogénito en el mundo espiritual recibe muchos ataques como usted no se imagina. Muchos ataques, muchas situaciones, hermanos míos. Inclusive aún los padres, cuando tienen el segundo hijo, hasta se descuidan un poquito, aunque el otro es bebé también, se descuidan de darle lo que el primogénito lleva, que es el primer abrazo, el primer beso, el primer cuidado para que nunca haya celos entre el mayor y el menor. Y la gente se descuida porque no entienden que el enemigo quiere lastimar siempre y destruir al primogénito. Ahora, yo le voy a decir una cosa. En el mundo espiritual, pero después voy a enseñar de eso, un último puede ser primogénito. ¿Ok? Pero después vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue la condición? Él dijo, si me ves, según de Reyes capítulo 2, versículo 10, si me ves, cuando yo me vaya, tú me ves. ¿Ok? Así que esto no es una cosa automática. ¿Qué es lo que él estaba requiriendo a él? Tú necesitas activar la visión espiritual. Si de verdad quieres este manto, activa la visión espiritual. Él dijo, si me vieres cuando fuese llevado de ti, así te sucederá. Aleluya. ¿Qué cosa más tremenda? Mientras estuvo en vida, fue su siervo. Eliseo fue su siervo. Y cuando va a partir para heredar la doble porción, Dios lo añade como si fuera hijo de Elías, porque pidió la doble porción como hijo primogénito. Y como Elías no tenía hijo, Eliseo quedó en el mundo espiritual, quien heredó esta bendición. Así que la condición
Eliseo necesitaba tener los ojos abiertos al mundo espiritual para captar la transición que él había pedido. ¿Ok? Y muchos líderes pierden el manto porque no disciernen el momento. Y este momento se llama el Kairos. No disciernen el momento en que en que Dios está transfiriendo la autoridad, porque cuando eso comienza, usted va a comenzar a sentir todo tipo de adversidad contra su autoridad. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si usted está correctamente, ¿verdad? Bajo una cobertura puesta por el Señor, en este caso, ¿verdad? Mucha gente comienza, el enemigo le comienza a meter cosas de rebeldía, de hablar, porque el enemigo sabe que todo manto o toda impartición se destruye cuando tú no honras el manto de quien es tu autoridad. Hay gente que nunca van a heredar un manto porque no honran ese manto. ¿Entendió? No lo honran. Hay otros que por un tiempo lo honran. Cuando consiguen lo que quieren, el estatus que quieren, el nivel espiritual que quieren, y ya no entienden, entonces viene una separación a destiempo, porque no entienden el proceso, ¿comprenden? No lo entienden. Entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Quedó mirando la visión espiritual, mirando al cielo. Muchos miran hacia abajo cuando tienen que estar mirando hacia arriba. Y cuando este hombre recibe lo que pidió, se decodificó la clave que habló en el mundo espiritual y recibió el manto. El manto no es para guardarlo, el manto no es para ponerlo en un cuadro, el manto no es para guardarlo en el closet, el manto que usted recibe del cielo es para activarlo inmediatamente. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Si Eliseo no actúa cuando recibe el manto, porque, hermano, míreme bien, usted sabe cómo Dios entiende que usted entendió algo de Dios cuando usted lo activa. Voy de nuevo. Usted sabe cómo el cielo se da cuenta que usted de verdad va a honrar lo que Dios le entregó cuando usted lo acciona. ¿Me están entendiendo? Si este hombre que recibe el manto lo guarda y dice, espérese, profeta, ahora yo soy mayor entre ustedes, espérese, ¿entiende? Ustedes no caben aquí ya conmigo porque ya, ¿entiende? Este hombre no hizo eso ni habló eso. Este hombre inmediatamente tomó el manto y ¿qué hizo? Golpeó las aguas y clamó. Escuche cómo él clamó. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y le hizo ¡pah! Y le dio y las aguas se abrieron. Aleluya. Así que lo que Dios te da, hermanos míos, no es para tú guardarlo como una reliquia, para adorarlo. Es una herramienta que Dios te entrega en el mundo espiritual para que tú lo uses efectivamente, activamente. Entonces, la prueba de que el manto en sí era genuino no era la tela que cargaba el manto de Elías, que pasó Eliseo, sino la manifestación del poder de Dios cuando se abrió a través de ese manto. ¿Entendió? Porque no es la tela lo que vale, es la impartición del cielo sobre algo que vale. ¿Me doy a entender? Si vamos a mirar a Deuteronomio 34:9, mm, pastor Jesús Peña está aquí, ¿verdad? Pastor Jesús Peña. Mire, tengo una visión ahora mismo con usted. Tengo una visión, hermano.
Eh, lo acabo de ver activado en el poder de Dios, del Espíritu Santo. Lo acabo de ver en fuego de Dios, pero también lo acabo de ver que hay algo como que le enfría el fuego, como la acción muy meditadas, muy como pensada. Y Dios quiere como, Dios desea como que usted le crea y lo haga. ¿Entendió? Que usted reciba de Dios y lo ejecute. Que no pida confirmación y reconfirmación, porque usted es un hombre de madurez y entendido y sabe lo que Dios quiere con su vida. ¿Entendió? Entonces, el tiempo viviendo ahora no es para posponerlo 40 días más, un año más, 6 meses más, sino que lo que Dios te habla, hermano, Dios ya preparó escenario para hacer las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, hay cosas que solamente se van a desatar cuando actives el manto de Dios. ¿Me doy a entender? Hay cosas que Dios está esperando para activarlas de tal manera que usted se va a sorprender, hermano mío. Se va a sorprender Amén, amén. porque le veo un fuego en su cabeza, llama de fuego sobre usted, hermano. Pero Wow. también veo al lado algo como gris que lo detiene, como que lo para, como que lo pone a analizar, como que lo pone a mucho calcular, a mucho cierto. Y Dios te dice hermano mío, este es el tiempo. Este es el tiempo. Tú tienes flores en tu lengua que hay que repartirlas a muchas personas que están heridas, que necesitan sanidad, que necesitan un roce tierno del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Santo Dios. No sé, yo hablo lo que veo, ¿verdad? Pero usted lo debe recibir mejor. Amén. Usted, porque la palabra es para usted. Usted tiene que entender. Usted yo creo que sabe lo que Dios le está hablando. Amén. Míreme, entonces, el manto de Moisés sobre Josué, Deuteronomio 34:9. Leemos que la palabra dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, ¿cierto? Porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Aleluya. Aunque no se menciona un manto físico de manera tan prominente como en el caso de Elías, el principio, hermano mío, es el mismo. La transferencia de autoridad, el adret de Dios, el manto transferido, aunque se vea o no se vea, es un principio del reino de Dios y le fue impartido para que siguiera guiando el pueblo a la tierra prometida. Moisés fue el legislador, pero Josué fue el conquistador. Y el manto que él recibió cambió de función ministerial, pero mantuvo la misma esencia divina. O sea, lo que Dios habló con Moisés, cuando no se cumplió a través de Moisés, el manto fue traspasado a Josué y cumplió exactamente para el cual fue desprendido ese manto del reino de los cielos para que cayó sobre Moisés y eh, se fue traspasado a Josué. ¿Usted me está entendiendo? Ahora yo le voy a hablar de este manto como un antítesis eh, del honor, um, de la profanación y la pérdida del manto por rebelión. ¿Ok? Escuche, cuando Samuel se da la vuelta para irse, Saúl, en un acto de desesperación humana, no de arrepentimiento genuino, agarra el borde del manto de Samuel y lo rasga. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Usted ve? Hoy en día
usted no rasca el manto de un profeta, de un apóstol, de un ministro físicamente, pero es el mismo peso en el mundo espiritual. ¿Ok? Samuel declara, escuche, en 1 Samuel 15:28, Samuel declara: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Tú estás entendiendo eso? Saúl retuvo el manto, o sea, Saúl quedó con el manto administrativo, quedó, o sea, con la corona, quedó con el cargo, ¿verdad? Por un tiempo, pero la unción y la autoridad espiritual que lo respaldaban ya le habían sido quitadas. Él duró casi como 40 años así, un tiempo extenso. ¿Usted ve? Un tiempo extenso. Pero David, aún sabiendo lo que el profeta había hablado, David nunca y respetó el manto de Saúl, aunque Saúl lo insultaba, lo quería matar, lo odiaba, lo celaba. ¿Me lo entender, hermano mío? Porque la dimensión postrera es mayor en todo, en entendimiento, en revelación de Dios, en sujeción a Dios, en comprensión, me doy a entender. Y David sabía, hermanos míos, David venía dentro de su corazón, dentro de su espíritu, entendiendo que como Dios lo llamó a él un ungido, teniendo misericordia de que aún David no era de una mujer legítima, ¿ok? Porque por eso era la vergüenza del papá que no quería llamar a David. Oye, por eso era la vergüenza que el papá no quería llamarlo, que tuvo que el profeta decir: ven acá, muchacho, pero tú no tienes otro hijo, porque ninguno de tus hijos, Dios me mandó que uno de tus hijos va a ser rey. Ah, sí, hay uno por allá, entre las ovejas, y entonces llámalo. ¿Usted me entiende? En maldad he sido formado. Salmo 51. Entonces, teniendo en cuenta esto, David siempre respetó el manto, respetó la esencia, porque ese hombre fue al principio puesto por el Señor y lo respetó. Hoy en día la gente no respeta a nadie, hermano mío. Hoy en día la gente se cree la gran cosa, que creen que pueden venir a insultar gente que tiene manto de Dios. Quieren venir hasta inclusive tratar de yo no sé qué, que es lo que pretende la gente, ¿comprende? Como que esto es un relajo, una cuestión, como que los mantos de Dios es una broma, como que no sé qué es lo que sucede en las iglesias del mundo, ¿comprende? Con gente así que se creen que pueden venir y hablar y decir esto y comentar y no entienden, hermano, no entienden que se están dañando su vida espiritual, lo están deteniendo. ¿Me doy a entender? Esto no significa, si hay problemas graves en algún lugar o lo que sea, por ejemplo, que alguien no esté correctamente, porque hay personas que tienen, no sé, problemas de verdad, no sé, comprende, pero esto son otras cosas. Estoy hablando cuando ya una cosa real de Dios, ¿ok? Como pasó con este hombre, con Saúl y con Samuel, que les rascó el manto, que era lo visible en el antiguo pacto de la autoridad de Dios sobre sus vidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos deja como enseñanza? Se puede tener el título, se puede tener el manto, se puede tener el cargo, pero también pueden estar completamente vacíos de la unción que hace efectivo ese cargo o
esa posición, ¿me entiendes? Dios honra la investidura hasta que la desobediencia la revoca. ¿Ok? ¿Usted está entendiendo esto? Le digo una cosa, hermano. Yo no sé cuánto aquí están bajo alguien, bajo un pastor, bajo, no sé. Le voy a dar un consejo, como se me dio a mí, el Espíritu Santo, cuando yo estaba en nuevecito. Una de las primeras correcciones que Dios me dijo a mí fue, me dijo, sométete a la autoridad y cierra tu boca. ¿Está entendiendo? ¿Qué significaba esto? Yo me estaba diciendo, yo te llamé a llevar un principio bíblico sin mirar al hombre, sin mirar a la mujer, sin mirar a las debilidades que puedan tener. Tú no lo llamaste, fui yo que lo llamé. Por lo tanto, a ti no te incumbe hablar de lo que yo llamé. ¿Usted entendió lo que Dios me habló a mí? Ese es mi caso particular. ¿Ok? Y también me agregó, si tú haces esto en lo que otra gente tiene 20 años sentado en una iglesia, tú le vas a rebasar en poco tiempo. Y efectivamente fue así. Yo vine de atrás al púlpito. ¿Te ves? Pero siempre tenía ese principio. Yo no tengo que hablar. No tengo que hablar. ¿Tú me entiendes? No tengo que hablar. Hermano, haga lo que sea, yo oro a Dios. ¿Entiendes? Porque quien siembra misericordia, cuando te toque a ti, tú vas a tener misericordia. ¿Ok? Porque la Biblia dice eso, ¿eh? Que trate con cuidado a quien esté en debilidad, porque cuando te toque a ti, te traten a ti así también, con misericordia. Entonces, eso sucedió en mi vida. Ese es un ejemplo mío, que no tiene que ser, esto no es una doctrina, como Dios me habló a mí. ¿Ok? Entonces, escúchenme. Um, Hay un autor llamado Jonathan Cahn, y en una de sus obras señala una verdad muy profunda. Cuando Moisés subió a un monte y pasó el manto a Josué, cuando Elías subió al cielo y dejó caer el manto a Eliseo, pero cuando Jesús ascendió al cielo, ¿dónde quedó el manto de Jesús? ¿Dónde quedó el manto de Jesús? Porque si usted sabe, Eliseo fue tan fuerte en unción y en poder que nunca le transfirió el manto a nadie. Porque a quien iba a ser transferido quiso ser una gente como astuta, una gente maquiavélica, más hacer cosas detrás de Eliseo. Por lo tanto, perdió la transferencia del manto. Yo no sé si usted lee la palabra, pero eso es lo que significa eso ahí. Él no encontró a quién transferirle el manto. Pero el manto, escúcheme, el manto de Jesús no cayó sobre un solo discípulo, ni sobre Pedro, ni cayó sobre Juan, porque el manto de Cristo era demasiado grande. ¿Ok? Por lo tanto, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como un manto de fuego impartido en lenguas, reposando sobre todos, en Hechos 2, del 1 al 4. ¿Usted está entendiendo? No cabía sobre un solo hombre, sino tenía que ser sobre todos. Aleluya. Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia,
es la portadora colectiva de la red de Jesús, del manto de Jesús. Lo que significa que la plenitud del ministerio de Cristo solo se va a manifestar en la unidad del cuerpo de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Escúcheme, voy a ver si me da un tiempecito para que crea que me iba a poder, pero no creo que pueda. Mire, todavía me falta cómo recibir un manto, cómo honrar un manto, y también los diferentes tipos de mantos de acuerdo al ministerio quíntuple. Pero voy a terminar con esto. Voy a terminar con un adelanto de esto. Escuche, característica del manto profético. No es una emoción, es un encargo de Dios. El manto viene acompañado de una gracia divina específica para cumplir una tarea. Elías tenía un manto para confrontar la idolatría, para llamar fuego. Y Elías tenía un manto de sanidad, de milagros domésticos y de consejos sobre reyes. ¿Ok? Y la doble porción de estos últimos tiempos, existe una convicción entre los estudiosos, ¿verdad?, de que la iglesia en los últimos tiempos debe clamar por una doble porción del espíritu de Elías, como hizo Eliseo, para, según ellos, preparar el camino del Señor, según Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Y aunque estamos viviendo en tiempos donde se está oscureciendo, hermano, oye, donde se está oscureciendo y se requiere de una mayor unción que la de nuestros padres espirituales para poder enfrentar y sostenerte y mantenerte en lo que viene o ante lo que viene. ¿Ok? Y una advertencia es que debemos de entender el manto que vino sobre nuestras vidas. Y con esto voy a terminar, hermano. Míreme. Usted tiene que entender el manto que hay sobre tu vida. Y tienes que cuidar el manto, porque el manto tú lo puedes poner como andrajoso. Tu manto se te puede convertir en un manto andrajoso, en una vestimenta andrajosa, ¿ok? En el cual ya tú no valoras lo que se te fue impartido. Ya tú no entiendes lo que se te impartió. Ya tú no es más, tú ves que viene la misericordia y la gracia del Señor y tú ves personas que son bendecidas a través de cualquier posición que Dios te haya dado y tú no lo asimilas, tú no lo entiendes, tú no lo valoras, ¿comprendes? Tú te crees que eso es como algo común, como que eso sucede en las calles, donde quiera. No, eso es una impartición de Dios y Dios quiere que tú le des valor a ese manto que Dios tiene sobre tu vida, porque a través de ti ese manto limpia, ese manto sana, ese manto libera, ese manto bendice, ese manto restaura a otras personas, siempre y cuando tú indagues qué es lo que tengo de parte tuya, Señor, qué es este manto, hasta qué nivel es este manto, qué representa, pero buscándolo, dándole valor en intimidad con el Señor. Yo no sé si tú me estás entendiendo, please. Y hay personas que no le dan valor. Hay gente que suben a un púlpito teniendo un manto de Dios para una posición y no lo entienden. O sea, no entienden eso. No lo comprenden. O sea, ni siquiera se presentan ante el dueño del manto para que si tiene alguna arruga, alguna mancha, Señor, perdóname, quítame esto, Señor. ¿Entiendes? Y entran a los altares, entran como nada. Exactamente
dándole el poco valor que le dio Saúl al manto de Samuel, rasgándolo. ¿Entendió? ¿Usted sabe por qué fue que David cortó un pedazo del manto de Saúl? Porque la guerra que había era la muerte planificada para David. Y como representaba la identidad y la esencia, y sobre todo ahora un rey, David entra y corta un manto para que él se dé cuenta, escuche, para que se dé cuenta, número uno, que Dios fue que le permitió llegar ante su enemigo, que para David no era enemigo, sino era un hombre que él honraba, que aparte de rey fue un tiempo suegro, pero sobre todo fue rey. ¿Entendió? Porque la mentalidad de un rey es diferente a una normal. ¿Entiendes? Percibe cosas, mira las cosas, le entiende diferente. El equipamiento que Dios te da es diferente a una gente del mundo. Cuando le corta, le hace saber, te estuve en mis manos, pero por respeto de que Dios te llamó. Y para que veas que no quiero mal contra ti, esta es mi señal. ¿Entendió? Y fue que Dios les permitió eso. Porque ya era un manto que ante los ojos de Dios estaba obsoleto, aunque ante los ojos de David seguía la honra y el respeto. Yo te dejo con esto. Wow, faltan muchas cosas, Dios mío. Pero te dejo con esto. Valora lo que Dios te ha dado. Lo que tú tienes no lo tiene otra gente. Lo que tú tienes, si tú lo activaras en Dios, en la búsqueda del Señor, tú te sorprenderías. Si tú pusieras a Dios primero en tiempo, en cada día, dándole a Dios, Dios revierte las cosas en el orden divino para tu vida. Y lo que te quita mucho tiempo, tú lo podrás hacer en poco tiempo para que te dé mucho tiempo para estar con tu rey. ¿Me doy a entender? Si ustedes logran, hermanos míos, entender esto, y a partir de esta noche y todos los días, indagar lo que Dios te ha dado y ponerle valor y decir que tú lo vas a cuidar y que tú quieres que eso se magnifique, que eso se muestre, que te enseñe cómo mostrarlo. Que, hermano, el manto profético cuando me llegó a mí, yo le contaba a la pastora, fue tan fuerte, hermano, que yo sentí miedo, porque yo oí esa voz tan clara, ese impacto, esa presencia del Señor. Me acuerdo que yo se lo ponía difícil a Dios porque yo no pensaba que era de verdad, que yo podía dar una palabra de parte del cielo y yo le decía, por ejemplo, señales difíciles, supuestamente para mí que eran difíciles. Señor, haz que fulano de tal me toque el hombro en plena adoración, ¿eh? Y la gente se viraba y me hacía, yo decía, no, esto tiene que ser coincidencia. Cuando otro momento me llega que Dios quiere que yo hable, y eso era un agitamiento fuertemente, mi corazón se me aceleraba. Una cosa tremenda, tremenda. Es una señal de Dios que vos quiero hablar, suelta, quiero hablar, ¿me entiendes? Yo le dije, para que me dejara tranquilo, ya yo le dije, Señor, si tú me das un beso aquí en la mejilla, yo hablo. Yo dije, ya le tranqué juego a Dios. Y sigo yo adorando así. Aleluya, aleluya. Una adoración preciosa así. Y del medio de la iglesia se levantó un líder y fue caminando así, caminando toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, así. Así, 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 así. Y viene y entra por la fila donde yo estoy y me dio un beso en la mejilla. Y se fue sin decir media palabra. Se fue otra vez y se sentó a su silla. Ya yo no tenía escapatoria. Ya cuando volvió de nuevo,
les pedí a Dios, Señor, no deje que yo hable nada que dañe a alguien, que sea de mi alma. No me deje nunca como exaltarme, como que venga una profecía muy fuerte, muy grande, y yo me quiera creer la gran cosa. Todo eso hablé con él y al tercer día salió eso y ahí jamás se ha parado en el nombre de Jesucristo. Así que yo oro por ti ahora. Cierren sus ojitos que voy a orar por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Para orar por tu manto, para orar que se active tu manto, para orar que en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que esté impidiendo, hermanos míos, todo, hasta tú mismo, porque a veces no es otra gente, eres tú mismo que impide, como yo le estaba impidiendo a Dios manifestarse. Voy a orar, puesto de acuerdo contigo y puesto de acuerdo con el Espíritu de Dios, para que se rompa todo lo que está obstruyendo el que ese manto se manifieste en la dimensión como fue entregado. Dios no da cositas, ¿eh? Dios da el reino suyo en toda expresión. En cada obediencia se va ampliando la autoridad sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy honra, te doy gracias, te glorifico esta hora, Padre. Honro tu palabra, Dios mío. Honro esta dimensión que tú has traído hoy, Padre, que simplemente fue una introducción para seguir ahondando de los peligros de los mantos cuando no se activan, los mantos cuando no se honran, que será en las siguientes semanas, Padre. Pero en esta hora, Dios, yo te pido por tu pueblo, Espíritu Santo, Dios. Tú eres el que imparte la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Tú eres el que impartiste ese manto sobre tu pueblo, Padre. Le impartiste, Señor, manto pastoral, mantos proféticos, mantos evangelísticos, mantos de maestros, Señor, mantos, Padre, aleluya, apostólicos, Señor, mantos, Señor, administrativos, mantos de adoración, Padre, mantos musicales, Padre, mantos, Padre, aleluya, de servicio, Dios mío, mantos, Padre, de cualquier dimensión que sea empresarial, lo que sea, Espíritu Santo, de artes, de radio, de televisión, cualquier manto, Padre, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que se activa, Padre, en la dimensión como tú lo entregaste, Padre, en la dimensión como los cielos piensan, Padre, acerca de esa entrega, Dios mío, de esa magnitud, Espíritu de Dios, Señor, aleluya. Yo te estoy pidiendo, quita todo impedimento, quita todo miedo, quita todo que dirán, quita todo, Padre, de lo que venga por causa de obedecer, Padre, de activar los mantos tuyos en el nombre de Jesucristo. Siempre va a haber alguien que no le va a caer bien lo que Dios te da, lo que tú manifiestas. Tú tienes que acostumbrarte a eso. ¿Me entiendes? Tú no te puedes parar por eso. Tú te vas a encontrar que tus personas más cercanas van a mirarte mal, van a quererse burlar. Tú no tienes que mirar eso. Tú tienes que mirar a aquel que te entregó ese manto y serle fiel a Dios, porque ese manto viene con nombre y apellido y tiene que ser devuelto al final de los tiempos con fruto multiplicado en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pido, quita el impedimento personal de cada uno, Señor. Quita, Dios mío, Padre, el miedo, quita el temor, quita, Señor, Padre, toda situación, toda palabra, toda cosa que en el todo rechazo, Dios mío, Padre, que haya afectado las vidas espirituales de nuestros hermanos, Padre. Yo te pido, rompe, quita, Señor, y en tu soberanía manifiesta tu gloria a través de ese manto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Establecelos, establecelos. Padre, veo mantos consejeros, aleluya, mantos de consejerías, no solamente un pueblo, sino mantos de consejería a otros niveles también, aleluya, de más eminencia en el nombre de Jesucristo. Recíbelo eso o actívalo ya en el nombre del Señor Jesucristo. Las personas que tienen mantos de consejería tienen que leer mucho la palabra del Señor, aleluya. Los que tienen manto profético tienen que leer la palabra de Dios, aleluya. Todos los llamados del Señor tienen que alimentarse de la fuente correcta. Padre, yo te pido, Dios, si hay un ataque espiritual que venga, Padre, de ancestro, cancelamos, destruimos cualquier nombre que sea, en cualquier latitud que sea, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, Padre.
Cierra toda puerta, Señor. Cierra las brechas al enemigo, Dios mío. Cierra las brechas del pasado que por ignorancia no destruyan el manto, Padre, sino al contrario, actívales la sabiduría tuya, actívales la revelación de la palabra para que puedan amar esa sabiduría y entender, Padre, cómo desviar todo ataque, toda situación, Padre, contra su mando. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, te pido que tu sangre cubra cada vida, Padre. Cubra cada vida, Padre. Y el letargo, los espíritus de letargo, los espíritus de pasividad, los espíritus de postergamientos y esos espíritus que estorban el hoy tuyo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que sean quebrantados en la totalidad y llevados cautivo al abismo en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Padre, yo te pido, Dios, ahora, activa en fuego los mantos, activa en gloria los mantos económicos, los mantos, Padre, de las artes, los mantos, Espíritu de Dios, empresariales, los mantos que son de hogar, Padre, de cómo mantener la armonía totalmente en su casa, edificando según Proverbios 31, Padre. En el nombre de Jesucristo, los mantos, Señor, del ministerio quíntuple, los mantos del servicio, Señor, que entiendan, Padre, que los que limpian, los que ponen en orden sillas, los que ponen en orden las cosas, tienen un manto poderoso tuyo, Señor, que es el servicio, que el cual es que determina, Padre Santo, aleluya, quién es quién, Dios mío, a través del servicio. Yo te pido, Dios mío, Padre, que todos esos mantos se activan ahora. Se activan ahora, se activan el manto de denuedo sobre las vidas, Señor. Se activan ahora, perdón, el manto administrativo, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo. Se activan, Padre, el manto de convocatoria en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Padre. Mantos, Señor, de eventos, Dios mío, sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, todos los mantos, Padre, aleluya, ahora mismo, los mantos para escuelas de niños, Padre, para enseñanza de niños, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, los mantos de las artes, de danza, de pantomima, Señor, de adoración musical, Padre, de la adoración verbal, Padre, vocal, en el nombre de Jesucristo, se abre, Padre, ahora mismo se enciende, Padre, en fuego, Dios mío, en la gloria tuya, cada uno de esos mantos en el nombre de Jesucristo, Dios mío. No quiero, Señor, que ninguno quede a medias, Padre. No quiero que ninguno inicie, sino que vayan ardiendo en el fuego, en la pasión, en el poder, en el hambre por ti, Señor. Aleluya, Padre. Que ellos intimiden contigo, que los cielos se le abran para que ellos puedan hablar y puedan entenderte y puedan ir avanzando de gloria en gloria, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Se activa los Espíritus Santos, actívalo, Señor, activa lo que se perdió en el pasado, para que tú lo actives de tal manera en el hoy de ellos, Señor, que avancen, que avancen, que avancen, que ya cuando tú vengas por ellos, Padre, ellos estén, Señor, en un fuego, ellos estén en una dimensión de gloria, ellos estén con una mansedumbre, Padre, con una humildad, Señor, pero activado, haciendo tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, muévete, 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 Padre, en Colombia, muévete en Argentina, Espíritu de Dios, muévete en Uruguay, Espíritu Santo, muévete en Paraguay, Señor, muévete, Padre, en Miami, Nueva York, New Jersey y las otras áreas aledañas, Padre, en el nombre de Jesucristo, muévete en República Dominicana, Espíritu de Dios, oh, aleluya, Espíritu de Dios, muévete en Venezuela, Padre, en el nombre de Jesucristo, muévete, Señor, que esos mantos, Espíritu Santo, impacten tanto, Dios mío, que te den honra y gloria todos los días de su vida, que ellos entiendan, que ellos puedan verte, puedan, Señor, asimilar de que también tú los elegiste a ellos para servirte en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, no lo dejes, no lo abandones, no, nunca, Señor, al contrario, actívala en ellos, Señor, aleluya, que te busquen en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, Señor, aleluya. Todo esto, Señor, que hemos orado, Padre, ha sido de acuerdo contigo, el Espíritu de Dios, y con cada uno de mis hermanos, Padre, declarando que tu palabra es fiel y verdadera, Señor.
hemos aclamado a ti, nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, recibimos, Padre, respuesta. Recibimos entrega de lo pedido en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Padre, quita toda pasividad, todo engaño del enemigo en el nombre de Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros movernos. Ahora nos toca a nosotros buscarlo. Ahora toca a nosotros poner el tiempo para Él, activarnos y movernos. Y cuando sintamos la encomienda del Espíritu Santo, hacerlo. Porque a la medida que se abre una puerta, se va a abrir la otra. Si tú no entras por la primera puerta, no va a haber otra puerta que se te abra hasta que tú no pases por la primera puerta, que se llama la obediencia al mandato que Dios te dio. No importa lo que sea, no importa que parezca como algo como que no tiene sentido. Lo de Dios no tiene sentido, hermanos míos. Hágalo solamente. Si no lo entiende, hágalo. Y usted va a ver puertas abiertas para tu vida, para tu ministerio, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Con esto voy a terminar. Mientras yo estaba orando ahora mismo, yo vi una gallina que recogía polluelitos. Así. Y le voy a decir algo a alguien aquí. Ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Y se han sentido abandono en algo, con todo Dios lo va a recoger. ¿Entendió? Y hay un espacio de tiempo de equipamiento de parte del cielo. Y después va a haber una reubicación. Aleluya. ¿Están entendiendo? Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y entienda, hay mantos para usted activarse en el ministerio. No le tenga miedo a eso. Oye, usted simplemente sujétese como se manda, como es. Y si siente eso, ese manto, su pastor lo va a ver. Y le va a decir, haga esto. No tenga miedo. Lo que hay en ti es tan grande que tú no le has dado valor, pero si tú te sientas con una gente que nunca ha oído de Dios, te van a ver como una gente tan alta, tan entendida, que, que tú vas a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Ya entiéndelo. Ya hay poco tiempo ya que a manifestar lo de Dios en tu vida. Porque son empresarios, no le tenga miedo ni posponga las cosas al Señor. ¿Entendió? Un día vamos a dar un estudio empresarial en Cristo. Lo que tienen un llamado de servicio, hágalo. Lo que tienen un llamado de lo que sea, hágalo. ¿Me entendió? Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Pero espérate, déjame decirle a Adri Aldana. Dios te bendiga en Comodoro. Dios te bendiga mucho. Hermana Alexandra, Dios te bendiga. Cariño. Cristian y Jorgelina, bendiciones en Argentina. Edith, Dios le bendiga mucho, cariño, en Argentina. Ileana también, y a tu niña. Victoria, un abrazo grande. Dulce María, bendiciones en Chile. Joa, bendiciones, cariño, y bienvenida también. Jorgelina González de Comodoro también, gloria a Dios, aleluya, bienvenida. Katy Martínez, Dios te bendiga, cariño, en Santiago, República Dominicana. Pastora Patricia, que era una vez argentina, ya quiere ser dominicana. José Luis, bendiciones, mi hermano, en Chile. Doña Amelia, bendiciones en Santiago, la profeta Ana Julia en Santo Domingo, República Dominicana, Pastora Deramir
Rhode Island ahora mismo, en los Estados Unidos. Hermana Élcida, Santiago, Stephanie, Santiago, Estrella y Juan en Fort Myers, en Miami, en Florida. Gertrudis en Tamboril, bendiciones. Gladys, mi hermana, mucha bendición a usted. Eh, Milton, Dios te bendiga mucho. Pastor Jesús Peña en Brooklyn, Dios le bendiga mucho, hermano. Un abrazo grande a usted y su esposa. Jorgelina González, bendiciones en Argentina. Loidet Fandiño, bendiciones en Colombia, aleluya. Mercedes García, nuestra directora, bendiciones. Pastora Onilda, bendiciones en Colombia. Rosana Almonte, Dios te bendiga, un abrazo grande. Sergio Álvarez, eso en Argentina también, Sergio Álvarez, ¿verdad? Bendiciones. Victoria y Marcos, ministros en Uruguay, Dios te bendiga mucho. Hermana Yaldari, Santiago, y Giovanni Moreno Polo, Colombia. Aleluya. Dios le bendiga. Nos veremos la próxima semana. Dios mediante estén orando por un servidor. Dios le bendiga mucho. Bendiciones. Bye bye. Amén, pastor. Bendiciones. Buenas noches a todos.